te ayude a poder tener algún tipo de respuesta, solución al problema que posiblemente se va a presentar a partir de ya. Ok, tengo dos preguntas aquí en el Instagram. Abogada, ¿qué pasará con las personas que estamos bajo el estatus de protección temporal TPS para Venezuela? Y también, ¿qué va a pasar si yo tengo un asilo y tengo el TPS? Ok. Y tengo que traer a colación, no se dan cuenta cuántas veces hablé esto, por lo menos con mis clientes. Cuando todos comenzaron está bien, qué felicidad, hay un TPS, y el abogado correcto no debió tomar la decisión por el cliente, ni mucho menos un llenapapeles, de decir, abandona tu asilo, olvídate del asilo, porque ahora tienes TPS, y todo el mundo haciendo locura. ¿Por qué? Porque siempre les dije, yo no voy a tomar esa decisión. Mi decisión es mi obligación como tu abogada es ponerte los escenarios de los pros y los contras. Si llega mañana alguien y quita el TPS, Ajá. te vas a quedar en el aire. El asilo es una cosa completamente diferente. Tú tienes dos capas de protección en este momento. Tienes un asilo introducido y tienes El un TPS. TPS. El que quitó el asilo, Ajá. ¿ok? En primera no luce bien, porque si tú sabías que tú necesitabas esa protección, porque yo la voy a venir a quitar, cuando por el otro lado, el TPS, me lo han dicho siempre, es temporal, lo dicen las iniciales, TPS, protección temporal. Entonces, ¿por qué yo me voy a quitar? Otra cosa, el asilo, si te lo aprueban, te llevaba a una residencia. El TPS, otra vez es temporal, no te lleva a una residencia a menos que hubiese un cambio como que te casaras. Correcto. ¿Por qué tú te vas a quitar ese beneficio de que mañana puedas perfectamente defender tu caso de asilo? Entonces, contestando la pregunta, ¿qué va a pasar con los que tenemos TPS y Asilo. tenemos asilo? Bueno, felicidades, porque si quitan el TPS, su caso de asilo debe de seguir el debido proceso. O inclusive, abogada, otros casos que no sean asilo, por ejemplo, visas de trabajo o cualquier otro tipo de proceso legal que tengan como en el aire, porque muchas personas están en un proceso que no se los han aprobado o están en renovación y cogieron el TPS. Ok, es delicado porque no es lo mismo que tú tengas una certificación laboral cocinándola todavía, a que estuviéramos hablando de una petición familiar que sí te permite hacer el salto a un ajuste de estatus. No podemos, porque en la certificación laboral hay un momento que tú te puedes quedar en el aire y dañaste la estrategia legal. Mientras que con la petición familiar puedes estar protegido. Y no todas las categorías de petición familiar. Entonces no podemos generalizar en ese sentido. Va a ser un análisis que se debió de haber hecho desde el momento que se optó al TPS. Créanme, estas son cosas que si usted va donde un abogado, el abogado debió o normalmente lo va a poner en la mesa de la discusión. Porque para que primero entienda lo que es el TPS, porque el TPS se iba a acabar en cualquier momento. La gente que tomó el paro humanitario, la misma historia. Se les dijo, aquí nadie te está garantizando que van a dar una extensión de 2 años, pero por el momento, muévase. Claro. Abogada. Exacto, tenlo, correcto. Por favor, déjame levantar la mano. Wendy, por favor, déjame levantar la mano para poder entrar. Hay que llamar al 786-300-8117, hacer una cita con la abogada para ver cómo está tu caso. Pero, por ejemplo, abogada, aquí yo escucho a la gente en la calle. Yo me mantengo mucho en la calle y me mantengo en Hialeah parte del tiempo y yo escucho muchas versiones. A mí me gustaría, por ejemplo, que nuestros radioescuchas, que nos queda todavía un montón de tiempo, Marilyn me desprestigió con eso de mucho tiempo de introducción, pero, por ejemplo, hay personas que tienen el TPS por el MICH, que fue creado... No, estamos hablando del grupo viejo. Del año 1999, que esas personas siguen renovando por el TPS su estatus. Existen otros tipos de TPS. Ahora, el asilo. ¿Cómo funciona realmente? Porque yo escucho personas que dicen, bueno, ya ahora hablé con la persona que me ha ayudado a mí a llenar los papeles, que era abogado en Cuba o abogado en Nicaragua, y está aquí, y aquí vino y es notario, y entonces él me dice que meta asilo. O sea, ¿cómo
¿qué es realmente el asilo? Porque yo he escuchado también que hay asilo por persecución, hay diferentes características de asilo. ¿Y cuándo es el tiempo que ya no puede meter la persona a un asilo? Son varias preguntas. Son varias, sí, está como el niño preguntón. es que vamos a aclarar un poquito para que no se nos confunda la audiencia. Mira, primero que nada, el asilo es, en palabras simples, pedir una protección a este país, a los Estados Unidos, a las autoridades de los Estados Unidos, para quedarte aquí, en Estados Unidos, debido a que tú temes por tu vida o por tu libertad. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de un nivel de peligro que puede pasarte algo malo a ti. Entonces, por eso tú estás pidiendo. Ahora, las bases sobre las cuales tú vas a pedir protección pueden ser por opinión política, porque por género, por religión, porque, por ejemplo, tú perteneces a un grupo que es el que confunde más a la gente. Pertenecer a un grupo particular puede significar muchas cosas. Puede ser porque eres el familiar del que estaba yendo de candidato político. Puede ser porque ustedes son de una familia que ha sido reconocida de posición de allá. Pues, o sea, pues hay muchas maneras que se conocen. Están los de violencia doméstica, que en algún momento se quitó, después se volvió. Están las personas que son del grupo indígena, en México, por ejemplo, y en Honduras. Es decir, hay muchas otras clasificaciones que deben de ser analizadas, pero al final todo se concentra en que porque temo que algo me va a pasar a mí y las autoridades en mi propio país no me pueden proteger. Correcto. Tú buscas un tercer país. Correcto. Entonces, y por esa razón, tú tocas la puerta y tú pides protección, ¿ok? Entonces también, por esa razón, las personas que piden asilo tienen muchas excepciones a su favor, porque lo hiciste para entender las razones, lo hiciste porque tú vienes huyendo, saliste de tu país no porque te dio la gana, saliste porque fuiste forzado a salir de tu país en condiciones de último minuto, si es posible, ¿ok? Entonces, por eso se pide el asilo. Ahora, que hay maneras de manejar los tiempos cuando presento el asilo, también hay una gran cantidad de situaciones que hay que valorar. Aquí vamos. Por ejemplo, el famoso año y un día es crucial porque tampoco el gobierno, para efectos de tiempo razonable, va a decir, bueno, si tú temes tanto por tu vida, ¿por qué te pasaste más de un año para pedir ayuda? Correcto. Claro. O sea, ¿qué pasó? Pero todo no puede ser blanco y negro, recordemos, hay situaciones que pasan en la vida. Cuando pasó el COVID, un montón de gente no pudo pedir asilo, todo estaba cerrado, no podía salir. Ahí te pongo un ejemplo, fuera de tu control de las circunstancias, ¿no? Cuando tuviste un accidente, se te pasó el año porque tuviste en terapia, tuviste en el hospital, esa es otra circunstancia, es decir, circunstancias que no están bajo tu control. Estabas en un estatus, tal vez. Claro, yo estoy en un estatus, ¿cuántos no tenían la esperanza de que las cosas se solucionaran en su país? Correcto. ¿Cuántas las elecciones hemos visto en Venezuela que hay una que hay esperanza y se vuelve a caer otra vez? Hay una esperanza y se vuelve a caer otra vez. Entonces la gente simplemente decirle a una persona, no, olvídate completamente de tu país, quédate aquí. Eso no funciona así. Correcto. Especialmente personas que vienen adultas, que han dejado sus negocios, su vida, su casa, su familia. Entonces, esto no es una así. Entonces, también hay sus ciertas excepciones, ¿ok? Personas que el principal era el que tenía el problema de la persecución política y en el camino se divorció. Y entonces, ¿la mujer va a quedar en el aire solamente porque se divorció? No, la ley le permite que si te divorcias, no importa que haya pasado el año, tú vienes y procedes con tu propia petición. Es decir, hay muchas situaciones que se tienen que valorar, no solamente. Pero inicialmente, siempre vamos a decirle a la persona, trata de introducirlo antes del año. Porque si no lo introduces, vamos a tener que dar una explicación. Y ahí es donde vamos a valorar cuál fue esa razón. ¿Por qué no se dio en el año? ¿Okay? O sea, la persona, independientemente de todo, con un buen abogado o con una persona preparada en lo que es la parte de la ley, es que puede analizar el caso y dar el argumento válido para que le puedan decir, ok, tú calificas para una excepción y por consiguiente procede tu caso de asilo. Porque, por ejemplo, abogada, por ejemplo, hay muchos personas que han llegado y llegaron con otro tipo de visa, llegaron con el parol humanitario y de 2 años. Y a lo mejor se les ha pasado porque ya hay gente que cumplió, ya cumplieron casi los 2 años, que lograron entrar. Entonces, podrían, analizando un abogado, ver las circunstancias del retorno a su país por la cual debería también buscar un asilo político o buscar un asilo. Claro, es que la evaluación por eso se debe de dar. Porque mira, no es simplemente la pregunta, abogada, ¿puedo pedir asilo?
Primero tenemos que hablar de tu caso. Claro. Primero tenemos que hablar de las razones. Me encanta. Entonces, esa voz la conocen en la ¿me radio. entiendes? Por eso, entonces no funciona así. Explícame primero, exacto. Por eso digo a las personas, hay que ser responsables, señores. No es claro que un llenapapeles te va a decir, claro, metamos asilo ya. Y el mismo meten para todo el cualquier mundo. cosa y meten la misma historia para todo el mundo. Yo no puedo hacer eso. Yo Claro me que tengo no. que sentar con mi cliente porque el día que nos toque poner la cara, tanto va a poner la cara él como va a poner mi cara yo. Ajá. Y tenemos que darle al juez y decirle, ¿bajo qué elementos, abogado, usted analizó esto? ¿Dónde está aquí la persecución? Entonces, 786-300-8117. 786-300-8117. Tienen que llamar a la abogada donde les va a dar una información clara de lo que es lo que se puede hacer en estos momentos. Al regresar vamos a